comunicación dentro del Congreso Nodos del Conocimiento, en la que vamos a hablarles del Educasting, el podcast como herramienta de expansión educativa universitaria. Este trabajo lo hemos realizado conjuntamente los profesores de la Universidad Nebrija, Luis Miguel Pedrero Esteban, junto con la profesora Nadia Alonso López y conmigo, Raúl Terol Bolinches, de la Universidad Politécnica de Valencia. En este trabajo vamos a tratar de recoger todas aquellas aportaciones que se han realizado sobre el podcast educativo a lo largo de estas 2 décadas, y especialmente nuestro interés va a estar en retomar un concepto, el concepto de Educasting, para lograr una redefinición y concretar algunas de las características y tipologías que se pueden desarrollar en este ámbito. Como objetivos secundarios vamos a fijar la definición del proceso de creación del podcast educativo en el ámbito universitario, vamos a revisar los textos académicos que precisen de una adaptación porque ya lleven 5 o 10 años desde su publicación, y en el momento actual vamos a ver cómo ha cambiado la situación y la penetración en cuanto al consumo del podcast en nuestra sociedad. Y por último, como objetivo secundario, vamos a definir el podcast como uno de los recursos educativos más compatibles con esos nuevos hábitos que existen de formación y de consumo digital entre los jóvenes universitarios. Un consumo que sobre todo vemos que se ha desarrollado, se ha ampliado desde la pandemia, desde la situación del confinamiento que vivimos a principios de año. En la metodología debemos señalar que este trabajo va a presentar una revisión epistemológica recogiendo aquellas aportaciones que se han hecho sobre el concepto de podcast universitario a lo largo de estas 2 décadas de historia que tiene la tecnología, y propondremos esa redefinición del concepto Educasting como estaba comentando. Si vamos a hablar de una aproximación histórica al podcasting, y solamente hace falta irnos hacia atrás 20 años, al principio de siglo, cuando estos señores, Dave Winer y Adam Curry, lo que hicieron fue juntarse y añadir a los blogs una etiqueta. Dentro de ese lenguaje XML añadieron la etiqueta enclosure, y gracias a la sindicación de contenidos, como decía, pues Dave Winer era un señor que trabajaba para Yahoo y Adam Curry fue un bloguero que trabajaba para la MTV, y esa unión entre los dos surgió la idea de también que no fuese solo texto lo que se sindicara, el contenido que se sindicaba, sino que fuese un paso más allá y que se pudiese también sindicar el audio. De ahí nació el podcast, pero no todavía nació el término podcast, nació la tecnología con esta suma de la que estábamos hablando. Fue Ben Hammersley en el año 2004 quien en el periódico The Guardian y en su artículo Audible Revolution hablaba de un nuevo fenómeno, el fenómeno que se estaba produciendo de esta sindicación de contenidos sonoros. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo llamar a esta revolución sonora que él decía? ¿La llamaríamos audioblogging, podcasting o guerrilla media? Si hablamos del término podcast como suma del MP3 y de la sindicación de contenidos, del Really Simple Syndication, como veremos luego en la definición del profesor Nacho Gallego, por una parte tenemos el podcast como término y que su origen podría venir de la fusión entre iPod, que vendría de Apple, del dispositivo de Apple, con broadcasting, con la emisión. ¿Verdadero o falso? No lo sabemos. Luego vamos a ver también algunas otras opciones posibles. Ben Hammersley no lo llegó a aclarar de dónde procedía ese término. Luego, ¿por qué los ficheros de MP3? Porque se trata de un estándar que es común en el universo del podcast, porque es un fichero de reducido tamaño y porque
se trata de un fichero que se puede reproducir universalmente desde cualquier sistema operativo y desde cualquier software de reproducción de audio. De esta manera podríamos señalar lo que comentábamos, el iPod con broadcasting, para decir de dónde viene el término podcast. Podríamos hablar de pod como cápsula, como un contenido que viene encapsulado y que se distribuye por la red, o podríamos hablar del personal, que también está muy chulo, o public on demand, junto al broadcasting, que sería ese contenido que se distribuye, contenido de audio, bajo demanda. También tendríamos la opción del Personal Option Digital que nos proporcionaba el Linux Journal. Como os hablaba, el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Nacho Gallego, hablaba del podcasting a nivel tecnológico como esa suma, como esa unión de las dos tecnologías, del MP3 y del RSS. Pero concretamente, ¿qué diferencia hay entre podcast y podcasting? Pues tenemos que acudir al profesor de la Universidad de Vic, Toni Sellas, quien nos dice que el podcasting es la distribución de contenidos sonoros a través de Internet mediante ese proceso automático que se llama sindicación web, sindicación de contenidos o Really Simple Syndication, de la que os estaba hablando, y el podcast sería ese fichero de sonido que se distribuye mediante el podcasting. O bien ese fichero, o bien una serie de episodios que se distribuyen de manera periódica a través de ese mismo feed, de esa dirección XML en la que se encuentran la etiqueta Enclosure y en la que están dentro de esa etiqueta los diferentes archivos MP3 que hemos subido. De esta manera acabaríamos con una concepción que tenía nuestra querida radio, una de las características primigenias de la radio, que era que las palabras se las lleva el viento, la fugacidad del mensaje. Con esto, nuestro contenido perduraría, incluso podría perdurar para la eternidad, ya que estaría ubicado en un servidor. Incluso podríamos dejar de emitir el podcast, dejar de grabar el podcast y seguiría el podcast en la red si no lo eliminamos. Señalar que en 2005 la palabra podcast fue considerada como palabra del año por el Oxford University Press. Si ahora vamos a echar un vistazo a los podcasts en números y nos vamos a los Estados Unidos, uno de los estudios más recientes de este 2020 es el de Edison Research y Triton Digital. Podemos observar esa tendencia creciente desde el año 2006, cómo ha ido incrementándose, solo un ligero repunte en el 2013, y vemos cómo se ha subido ese consumo del podcast, esa escucha del podcast entre la población norteamericana mayor de 12 años. Por tanto, esto nos invita a la esperanza y nos invita a creer en que este formato pueda ser una estupenda herramienta para la docencia universitaria, y más en situaciones como la que hemos vivido en este 2020. Si nos centramos en nuestro país, el reciente informe de 2020 sobre los hábitos de consumo de podcast en España, facilitado por Spotify, nos proporciona que tenemos en tercer lugar, es el tercer motivo por el que se escuchan actualmente los podcasts en España. Es para aprender cosas nuevas. Pero si vamos a pensar en qué quieren nuestros oyentes escuchar en el futuro, en segunda posición tenemos los podcasts educativos. Por tanto, otro motivo más para apostar completamente por esta tecnología. Si vamos a hablar del proceso de creación sonora del Educasting, se trata de un proceso muy sencillo y muy económico de producir. Partiendo de que el profesor tiene que crear un guión, al igual como diseña un PowerPoint para la clase, aquí prepararía un guión para luego ser locutado y grabado. Los medios técnicos van a ser un micrófono USB y una computadora, un ordenador cualquiera, con un software de edición que puede ser Audacity, que es un software libre, en el que luego de grabarlo va a editar y a montar ese sonido con
música, con efectos, con cortes de voz, etc. Y luego lo va a poder distribuir y difundir en las redes sociales y en las plataformas de audio, o podría tenerlo en la plataforma del campus virtual que tiene cada una de las universidades. Podría también ponerlo en abierto para toda la comunidad universitaria y compartirlo a través de las plataformas, como veremos en alguno de los ejemplos. Los tipos de educasting que existen, bueno, tenemos que decir que Federico, en este caso Federico Borges, señala que se trata de una aplicación formativa, la de los podcasts, como muy variada, y que existen aplicaciones, maneras de aplicarlas para todas las disciplinas y los distintos ámbitos universitarios. Un podcast educativo lo que va a hacer va a ser ampliar o complementar esa acción docente y vamos a motivar a nuestro alumnado. Tipos de educasting, como os decía, tenemos desde la clase magistral, el trabajo de campo, el laboratorio, refuerzos o consolidación, comentarios, información, ampliación con contenidos de actualidad, o también para darle visibilidad a ese trabajo académico, esas investigaciones que desde la universidad realizamos. Como ejemplo, podríamos señalar el de Historia de España para la selectividad, un podcast que no es universitario, pero sí es preuniversitario, y cuando llegan ya los alumnos a la universidad ya vienen con este podcast escuchado, porque ha tenido una gran aceptación entre esa gente joven, entre esos preuniversitarios. De hecho, esto ha producido que el podcast se haya incorporado, a la plataforma Podium Podcast del Grupo Prisa. Llegando ya a las conclusiones, tenemos que señalar que en este trabajo hemos realizado esa revisión epistemológica y que tenéis toda la información y todos los detalles estarán publicados con el capítulo del libro. Destacar que se propone el Educasting con sus diferentes tipologías como un nuevo modelo de recurso educativo en el aula universitaria, que se plantea ese análisis epistemológico en profundidad de las diferentes aportaciones al concepto del podcasting, especialmente relacionado con una nueva narrativa sonora en la docencia universitaria. Y destacar que en una situación de pospandemia va a ser necesaria esa expansión de la universidad, como nos hablaban Hugo Pardo y Cristóbal Cobo, para lo que va a resultar fundamental la utilización del Educasting como herramienta. Esto es todo, muchísimas gracias por vuestra atención y quedamos a la espera, atentos de vuestras preguntas y comentarios que podáis realizar a través de la plataforma del Congreso Nodos. Agradecer a la organización y felicitarles por el Congreso. Muchísimas gracias, un saludo a todos.